Hace poco mencionábamos que Cristo nos recomienda estar despiertos. El cristiano no puede vivir en la inconsciencia, no puede vivir distraído, no puede dejar que lo dopen. Nosotros no somos gente que se deja drogar o dopar, permanecemos alerta con lo que está sucediendo. Pero hay que tener en cuenta otro consejo que nos da Cristo. Nosotros no podemos luchar con nuestras solas fuerzas. Fíjate el consejo que nos da el Evangelio de hoy. Por una parte nos dice lo que ya sabíamos, estad despiertos. Pero por otra parte dice, pidiendo fuerza. Y eso también es parte de estar despierto. O sea, darse uno cuenta, precisamente porque está despierto, yo con mis solas fuerzas no voy a poder vencer esto. Es decir, yo necesito ayuda. Yo necesito fuerza de lo alto. San Pablo nos advierte de modo parecido en la carta a los Romanos cuando dice, el que esté en pie, mire, no caiga. O sea que hay que aprender a pedir fuerza. Nuestra verdadera fortaleza no está solo en contar con nosotros mismos. Nuestra verdadera fortaleza está en unirnos al que es fuerte. ¿Recuerdas esa invocación que decimos tantas veces en Semana Santa? Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros. Pues eso vale para este tiempo. Él es Santo Dios, Él es Santo fuerte. Entonces la única manera de ser fuerte es unirse al que es fuerte. Y por eso nosotros necesitamos pedir esa fuerza. No contar solo con nuestros recursos. No poner nuestra esperanza únicamente en lo que nosotros vemos o en lo que nosotros podemos. Nuestra fuerza está en Él. Nuestra fuerza está en el que parecía débil. Hay una frase de San Pablo en la segunda carta a los Corintios que me impacta. Dice, Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Pues hay como un paralelo con lo que estamos comentando aquí. También podríamos decir, Cristo se hizo débil en la cruz para fortalecernos con su debilidad. El que nos enriqueció con su pobreza, también nos fortalece con su debilidad. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Y por eso, también decía el apóstol San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quería decir esa frase? Quería decir que cuando no me fío de mi fuerza, cuando soy consciente de todo lo que no puedo y no me fío de mi fuerza y acudo al que es realmente fuerte, ahí empiezo a tener no la fuerza mía, sino a tener la fuerza de Dios. Así que necesitamos pedir esa fuerza. Pedir esa fuerza para que nuestros corazones estén fieles al Señor. Pedir esa fuerza para que en medio de todas las tormentas que hoy vive la familia, pueda permanecer con fidelidad, pueda permanecer con amor, con alegría, con paz. Pedir esa fuerza inmensa que solamente Dios nos puede dar para perseverar en el servicio, aunque haya ingratitud, para perseverar en la adoración, así no encontremos respuesta, para perseverar en la búsqueda de la santidad, así seamos conscientes de nuestra mediocridad. Así que ya sabes, primero, estar despierto, pero segundo, pedir fuerza, porque no todo lo podemos. Que el Señor te guarde y te bendiga.